Hola a todos, mucho gusto, yo soy Mildred y hoy vamos a platicar sobre cómo buscar vuelos baratos. Después de que vean este video, créanme que van a encontrar vuelos tan baratos que ni ustedes van a creer que sean reales, pero lo son. Antes de buscar vuelos baratos, lo primero que tienes que hacer es abrir una ventana en modo incógnito, ya sea en tu ordenador o en tu celular, ya que las páginas web utilizan algo que se llaman cookies y esto es lo que los ayuda a saber que estás buscando vuelos y así te van subiendo los precios. Entonces, si tú no quieres que esta página web se entere que estás buscando vuelos y no quieres que después te eleve los precios, entonces navega en modo incógnito. Les voy a dejar acá abajo un video que explica bien qué es eso de las cookies para que vean que no estoy inventando cosas, ¿vale? Y ahora explicado todo esto, yo busco vuelos muy económicos en tres formas. Una es por los buscadores de vuelos, dos es por aerolíneas low cost y tres es por páginas que buscan errores de vuelos. Todas estas páginas que les voy a mencionar son reales, no son una estafa. Yo las he usado antes para comprar vuelos y todo es real. Número 1. Los buscadores de vuelo. Los buscadores de vuelo son páginas web que están asociadas a muchísimas aerolíneas en todo el mundo y ellos lo que hacen es buscar vuelos baratos en las fechas que tú les indicas. Los que yo más ocupo es Kayak, Skyscanner y Kiwi. Número 2. Aerolíneas low cost. Yo sé que los buscadores de vuelo parecen perfectos y ¿para qué vas a estar buscando de aerolínea en aerolínea vuelos baratos si el buscador ya lo hace? Pero los buscadores no están asociados a la mayoría de las aerolíneas low cost. Entonces, buscar en aerolíneas low cost también es una buena opción para encontrar vuelos muy baratos. Si no sabes cuáles son todas estas aerolíneas de bajo costo, aquí abajo te voy a dejar un link con todas las aerolíneas low cost que existen en el mundo. Número 3. Páginas que se dedican a buscar errores de vuelo. Estas páginas no están asociadas a ninguna aerolínea y lo único que hacen pues es eso, buscar errores de vuelo en las aerolíneas. Lo único malo con esto es que son destinos al azar, fechas al azar y en cuanto sale una promoción o un error, tú tienes que ya tener en la mano la tarjeta de crédito para ya comprar tu vuelo. Aparte, tú no compras tu vuelo directamente en estas páginas, sino que ellos te dicen qué aerolínea es, qué fecha es, qué destino es, y ya tú entras a la página de la aerolínea y pones la fecha, el destino y ya te sale esa promoción, pero todo tiene que ser en el momento porque esto dura así muy poquito. Lo que ocupo en español son Vuelax y Gurú de Viaje, que son vuelos dentro de México y vuelos saliendo de México o Estados Unidos a otros países. Otra que utilizo se llama Secret Flying. Estas son vuelos dentro de Estados Unidos y dentro de Europa y vuelos saliendo de Estados Unidos a otros países y vuelos saliendo de Europa a otros países. Y por último, Airfare Watchdog. Son vuelos dentro de Estados Unidos y Canadá. ¿Cuándo es bueno comprar un boleto de avión? Bien, la fecha exacta según estudios son 2 meses, pero yo he visto vuelos de avión 6 meses antes e incluso he comprado vuelos de avión días antes de irme. Pero esto último en temporada baja. En temporada alta jamás van a encontrar vuelos baratos días antes de irse. Pero como esto de los 6 meses o días antes es algo muy al azar, yo les recomiendo que lo mejor es 2 meses antes, no se arriesguen y 2 meses antes compren sus boletos. Recuerden que para comprar vuelos baratos hay que tener mucha paciencia ya que es un proceso algo tedioso. Ya que viajar entre semana es más barato que los fines de semana, los vuelos con conexión son más baratos y también salir muy temprano o muy noche, o sea de madrugada, suelen ser los vuelos más baratos. Y bueno, estos son todos mis tips sobre cómo yo busco vuelos baratos, espero te sirva y viajes mucho.